Vamos a comenzar, ahora sí, vamos a comenzar. A mí, en primer lugar, como procede, me gustaría agradecer pues, a la organización del campus pues, la invitación que realizaron en su momento para colaborar en esta mesa redonda, no solo en su moderación, sino incluso en la propuesta de personas que creía que podían aportar interés a este debate. Estoy encantado de compartir este espacio pues, con tres mujeres a las que admiro por su capacidad, por su iniciativa, por su dinamismo y por la capacidad de contagiar también, pues, desde cada una, desde su ámbito profesional, pues, contagiar entusiasmo. Tienen en el programa, estamos hoy con Carmen Gloria Rodríguez, directora y conservadora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, con Yaisa Hernández Velázquez, que tuvo que subirse a un avión a horas muy intempestivas para estar aquí con nosotros a lo largo de la sesión, desde Londres, profesora de la Central St. Martin's University of London, University of Arts of London, y a Maite Enríquez, conservadora y subdirectora de Museo de Antropología de Tenerife, del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular. La idea que nos proponían era, a propósito de la educación y la mediación, hacia unas mejores políticas culturales. Se puede leer implícitamente, tanto en la composición de esta mesa redonda, de los integrantes de esta mesa redonda, como en el título, una cierta intencionalidad reflexiva en torno a la muy reciente incursión de las variables educacionales y mediación en el ámbito de las políticas culturales. Independientemente de que haya profesionales, como decía José Luis en la anterior sesión, que llevan desarrollando estas prácticas desde hace mucho tiempo, pero a nivel institucional, y creo que después de la crisis económica que ha afectado tanto a este sector, pues probablemente sea una de las novedades más importantes que se está produciendo en este ámbito no solo profesional, sino en este ámbito social, es el de la necesaria integración y imbricación de determinadas metodologías, prácticas profesionales, conceptualizaciones que en principio están ideadas para mejorar ese diseño de las políticas culturales en el ámbito de las instituciones públicas, de la administración pública, pero también en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. En el último año a mí me ha despertado muchísima curiosidad y es una reflexión que hago y ya les paso la palabra a ustedes. En el último año a mí me ha atraído, a nivel por motivos profesionales obvios, pues esta incursión y he tenido la fortuna de encontrar determinadas organizaciones empresariales y sociales pues que han aportado bastante conocimiento, como es en el caso de Amecum, pues que han sido muy generosas y que han ido colgando pues determinada documentación, pero que si nos vamos a la praxis institucional, al mensaje que lanzan determinadas administraciones en torno a esta incursión de la educación y de la cultura en nuestro ámbito, he hecho en falta una reflexión más o un debate más en torno a qué es mediación, qué no es mediación, a qué le podemos llamar mediación y a qué no podemos llamar mediación. Y me recuerda mucho a la incursión de todo lo relacionado con la gestión cultural a mediados de los años 90, a principios de los años 2000, que llegó sin mucha reflexión y al final todo estaba lleno de gestoras y de gestoras culturales, todo el mundo publicaba un libro de gestión cultural y todos eran prácticas excelentes, hasta que, como decía, en el 2008-2012 la irrupción de la crisis económica pues despejó bastante el panorama y sobre todo también nos dio argumentos para reflexionar sobre la levedad de determinados discursos que iban de discursos hegemónicos y basados en una ortodoxia que luego vimos que no era tal. Entonces, con esta mesa, planteada desde una perspectiva relativamente crítica, pero con un ámbito constructivo, sin duda,
creo que es necesario pues, trabajar, y siguiendo la dinámica planteada Tuto Parrilla, denominado el germánico por el tono de antes, que también llevó a la mesa, pues siguiendo la dinámica de Tuto, es plantear tres rondas de intervenciones, una inicial de posicionamiento, que tenemos la ventaja también de haber oído muchísimas cosas interesantes a lo largo de la jornada y que sin duda querrán puntualizar o querrán aportar algo desde sus propias perspectivas. Otras dos, y luego la idea es plantear un debate con el público. Así que, si les parece, pues, a raíz del título, a propósito de la educación y la mediación, la duda es obvia, o la cuestión es obvia, como un pie de entrada. ¿Supone para ustedes la incorporación de estos discursos, de estas prácticas educacionales y de mediación al sector cultural una mejora per se de las políticas culturales, o hay salvaguardas que debamos plantear, hay errores que no debamos cometer? ¿Qué opinan? Eso yo, si quiero. Pues nada, muchas gracias a la organización por la invitación y al público por asistir y aguantar después de esta picnic, que ya tendrá sueño, y vamos a intentar ser ligeritos. Pues a la pregunta de si yo creo que es importante, si se me ocurre decir que no, tengo que salir por la puerta de atrás porque el público me comería viva. Es importante, pero no a cualquier precio. Es importante, pero no de cualquier manera. Es importante, pero no que la determine cualquier persona. Efectivamente, hay un cambio de paradigma, se está moviendo mucho, hay mucha creatividad, pero también hay mucho lastre que venimos arrastrando de años atrás, de lo que es incorporar la educación a la cultura. Importantísimo, pero no debe ser una pose, que es lo que creo que puede ocurrir también en este caso, que antes también salió a la mesa. No puede ser más una declaración de intenciones que un hecho realmente importante, pragmático, y que se pueda, no me gusta la palabra, pero instrumentalizar de alguna manera, garantizar su calidad, garantizar que llegue a todas partes. A cualquier precio no, y luego quizás podamos discutirlo para que mis compañeras también puedan seguir hablando de este tema y no monopolizar eso, pero yo creo que con comillas todo. Bueno, yo quizá me centro, como es verdad que esta mañana ya se dijeron muchas cosas que no hace falta repetir, sino a lo mejor podemos retomar en la conversación. Me centro en lo que decías de la reciente incorporación de la educación, que yo creo que ya ahí ya se señala el problema, es decir, o sea, porque hasta de la manera más ortodoxa, tradicional, simplemente difusora de un conocimiento, etcétera, etcétera, si miras fuera de España, la educación ya estaba integrada en los programas artísticos en muchos sitios, o sea, lo sangrante es lo mal que lo hemos hecho aquí, realmente. Es decir, o sea, que haya tenido que pasar una crisis para que haya de repente un cierto miedo social de decir, igual resulta que no servimos para nada. Entonces vamos a hacer estos gestos de que no nos cierren la institución que sea, el museo, la compañía, la biblioteca, lo que fuera. Creo que el problema, y creo que se ha señalado, es que cuando esto llega como un añadido a una institución que en el fondo lo que quiere es sobrevivir, y sobrevivir tal como venía sobreviviendo hasta ese momento, nada cambia, o sea, es una especie de como elemento parasitario que además, pues si está además siempre externalizado o precario o lo que fuera, en cualquier momento es fácilmente disposable, ¿no? O sea, te lo puedes quitar de medio, pero además hay una especie de lógica que informe esa operación, que es una lógica casi de marketing, ¿no? Es decir, la gente no entiende lo que hacemos y tenemos que hacer que entiendan lo que hacemos para que así nos valoren. A lo mejor no, sí, perfectamente entienden lo que haces y no les interesa un pimiento lo que haces, ¿vale? Esa opción la tienes que introducir dentro de las posibilidades varias, porque si pasamos de la base de que todo lo que hacemos en el sector cultural tiene valor intrínseco y está siempre bien hecho, nos falta un ejercicio de autocrítica muy fuerte que debemos de hacer. O sea, a veces estamos haciendo las cosas mal y de ahí se deriva también que a nadie le interese lo que hagamos. Entonces no se trata de buscar herramientas para que hagamos lo que hagamos, esto interese a los demás. En ese sentido, por tanto, o sea, si esto va a suceder, tendrá que ser porque maneras de mediar, si quieres, o de educar, o,
Creo que renovar la terminología, si no hay como una renovación conceptual, no nos sirve de gran cosa, como se apuntaba esta mañana, pero si todo eso no interviene en todo el proceso generador, y el proceso generador con esto me refiero a que haya un replanteamiento de verdad radical, integral, de para qué, por ejemplo, mantenemos un museo abierto, ¿vale? Esto para qué lo abrimos todas las mañanas, ¿vale? Y en esa conversación tiene que poder intervenir todo el mundo. O sea, tiene que ser una conversación abierta. Si lo que decimos es queremos tener la misma institución que teníamos en el 2010, pero que ahora además le demos como una especie de valor social añadido y para eso necesitamos esta especie de corpus externo que nos haga llegar a la gente, sospecho que esto va a ser siempre una especie de coitus interruptus en esa nota. Seguimos hablando de coitus interruptus, ¿no? Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir ideas. Y es cierto que yo creo que también es relevante de dónde venimos. Siempre, ¿no? Siempre me gusta aludir a esa frase tan manida de Campoamor, ¿no? De que todo según del color de cristal con que se mire, porque es absolutamente verdad, ¿no? Y venir desde el mundo de la arqueología, del patrimonio, que además es tan complicado de comunicar, porque para mí educar, mediar, en realidad es un ejercicio permanente de comunicación, ¿no? Es decir, ahí es donde está la clave y el cómo llegar. Y es verdad que desde el punto de vista patrimonial, yo creo que la reflexión se planteó hace tanto tiempo con todo lo que es la teoría de la interpretación patrimonial, que hace mucho tiempo se empezó, ¿no? Ya a plantearse la cuestión de que llegar, ¿no? a hacer llegar todos los contenidos expertos, ¿no? o de la realidad a la ciudadanía, al público, era extremadamente complicado. A la pregunta directa de si la educación en el sector cultural supone una mejora, en el resultado yo digo un sí rotundo. Y en eso pues apunto lo que comentaba Maite, y por supuesto hay muchas formas de alcanzar, ¿no? esa incorporación o de llevarla a cabo. Podríamos entrar también en qué es educación, ¿no? La educación en los espacios patrimoniales es muy peculiar, pero yo creo que lo fundamental es buscar en todo momento formatos diversos de comunicación, y en todos ellos ir creciendo, es decir, planificar para ir creciendo poco a poco y no pretender alcanzar a todos los públicos y mediar con todos los públicos en todas las circunstancias, en todas nuestras tareas, porque gestionar también la mediación supone elegir qué quieres hacer, a dónde quieres llegar, cómo vas a ir creciendo en ese camino, porque los que estamos en la práctica sabemos que es muy, muy complicada. Entonces, ir creciendo poco a poco, y es cierto que yo trabajo en el equipamiento en el que estoy, pero a veces pienso que es como su historia es como un poco la historia de lo que ha pasado. Jesús, me quedé sin voz. Voces interruptus, sin voz. Premonitorio, pero miren qué cosa tan graciosa. Algún mecanismo para controlar el tiempo. Me quedé sin voz, sigue. No, me quedé sin voz. Bueno, en realidad quería decir que no puedo hablar sin voz. Cambiamos de... Para mediar hace falta voz, eso sí se lo digo. Bueno, un debate... Bueno, ahora retomo. Sí, pero un debate que yo creo que es interesante desde la perspectiva institucional, pero que es importante también, y olvidando el carácter peyorativo de esta perspectiva institucional. A mí un tema que me preocupa, por experiencia también profesional y por ver la frustración que genera determinados acercamientos del ámbito cultural al ámbito educativo, a mí me preocupa este desarrollo conceptual de la educación en el ámbito de la cultura, el papel que deben jugar las instituciones educativas, porque la duda es, ¿estamos los profesionales de la cultura suficientemente cualificados para desarrollar proyectos educativos argumentados, solventes, en nuestras dinámicas culturales? Por un lado. Por otro lado, ¿debe ser el sector cultural el que lidere
este avance discursivo o lo que tiene que hacer el sector cultural es empeñarse en convencer al ámbito educativo, al ámbito institucional y al ámbito informal educativo de que es una alianza inevitable y de que vamos a salir todos ganando? Porque la experiencia a la que aludía antes lleva a ver determinadas reuniones, determinadas convocatorias, determinadas mesas de debate a las que los profesionales educativos no venían, básicamente porque ellos, es obvio, están muy ocupados, están con unas dinámicas profesionales muy intensas y bueno, y en muchas ocasiones, estoy hablando de hace no mucho tiempo, te decían que bueno, que su papel no era el de formar a los profesionales de proyectos culturales o a los titulares de proyectos culturales. Entonces, me preocupa que sea una nave a la que solo nos subamos los culturetas, sin contar con la complicidad, el asesoramiento y toda la sabiduría que existe en el mundo de la educación. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Que es evidente que nos hace falta formar equipos multidisciplinares, trabajar proyectos en conjunto. De hecho, nos hacen falta, nosotros no somos especialistas, bueno, yo por lo menos también, esta es una de las cosas que yo quería comentar, no todo es arte, ya me gustaría, pero no, y lo intentamos. Nosotros, algunos de los que no venimos de los museos de arte, pues tenemos otras esferas distintas que también tienen su particularidad, ¿no? Y nosotros somos especialistas en lo que somos especialistas, no somos especialistas en educación, la gente que gestionamos este tipo de... Por supuesto, además, yo creo que quedó claro esta mañana con las compañeras que lo que hace falta es formar equipos y formar equipos con gente que ya venga muy formada y que nos contamine y a su vez contaminarlo. Hay una cosa que a mí me preocupa, por ejemplo, yo que me voy a llevar al ascua a mi sardina, la sardina, no, el ascua a la sardina, ¿no? Veo que la solidez con la que está hecha en los museos, no los de arte, que eso es otra discusión aparte, que son un poco los señores mimados, los museos de arte. La solidez me refiero a lo inamovibles que son un museo de historia, un museo de arqueología, un museo de etnografía, antropología. Estos museos se hacen y duran y duran y duran y sus exposiciones permanentes son tan permanentes que difícilmente se pueden meter avances en esa exposición permanente, inamovible, sólida, que no renueva discursos expositivos ni siquiera científicos, que la ciencia y ciencias sociales y disciplinas sociales, tanto como las ciencias duras, cambian porque las teorías cambian y tal, sin embargo siguen manteniendo los mismos discursos porque es tan caro en esas museografías que se plantean desde las políticas culturales, incluso museografía carísima, se hace una inauguración espectacular y tal, y ahí se nos quedan 20, 30, 40 años o más. Y sobre la base de ese discurso, de esos museos y de esos planteamientos, los educadores, los mediadores culturales, tienen que trabajar. Luego ya partimos mal de esa base, ya partimos mal porque están trabajando unos paradigmas y unas concepciones que ya están obsoletas, que las sociedades cambian, que la gente cambia. No se puede estar dando, yo te lo digo porque llevo muchos años en museo y he visto dar a distintas generaciones el mismo taller de barro o de pintar camisetas. ¿Qué demonios? Es que se aburren, es que ya no puede ser una prolongación de la escuela, ya tiene que ser otras cosas, que es lo que yo creo que plantean, ¿no? Ya me fui por los cerros de Úbeda. Pero bueno, en este sentido, lo que decía, por supuesto que creo que equipos disciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares, como quieren llamarlo, pero de gente formada que nos autorretroalimentemos, ¿no? En estos proyectos, creo yo que es lo más ideal. Yo no sé, o sea, yo no lo plantearía como una cuestión de sectores. Tampoco yo creo mucho en esta idea del sector cultural y el sector no sé qué, me parece que son a veces ficciones nuestras. Y realmente, o sea, no sé, o sea, estoy casada con un maestro de escuela y tiene muy poco tiempo libre. Y el que tiene libre creo que mejor lo guarde para mí hijo y para todos. O sea, que pretender, o sea, que sea el sector educativo formal, digamos, quien juegue ese lugar me parece un poco exigir demasiado. Lo que está claro es que deberán de haber alianzas, ¿no? Y deberán haber maneras de integrar
dentro de la escuela toda una educación artística que además venga con un soporte desde fuera, es decir, o sea, que podamos ser las personas que estamos, bueno, yo no, pero la gente que lleve una organización artística, la que preste ese servicio al colegio, la que pueda estar presente allí, la que pueda facilitarle a los maestros y a las maestras la posibilidad de acercarse a estas cosas. Pero es que además hay una larga tradición, digamos, de educación, por llamarlo así, no llamarlo mediación, pero vamos, de educación en el museo, que tiene quizá la ventaja de poder ofrecer formatos un poco más experimentales, diferentes, flexibles. Quiero decir, no sé por qué debería de ser el modelo escuela el que tengamos que replicar dentro del museo y no aprender de la tradición que tenemos, es decir, desde los 70, si nos vamos a la mesa redonda de Santiago, se está hablando de decir vamos a quitar de delante tanto objeto y tanto cachivache que luego estamos ahí 30 años lidiando con ellos y vamos a poner en el centro la comunidad, vamos a poner en el centro la idea de hacer comunidad. Entonces yo creo que esto es bastante crucial, porque ahí ya no necesitas un experto en educación o un experto en arte o un experto en numismática, necesitas alguien que sea capaz de animar una comunidad. Y el abrirse a estas diferentes comunidades, porque nunca vamos a estar hablando nada más que de una, pero el abrirse, y alguien decía esta mañana la palabra empoderar, pero es realmente dar un poder institucional, o sea, no decirles podéis ocupar este espacio un ratito para que salgamos en la foto y digamos que por aquí pasaron un grupo de no sé qué, sino realmente abrir el museo como un espacio público que se nos está quedando cada vez más vacío. Y ahí lo de los números sí importa, o sea, el grado de desinterés generalizado respecto a lo que nosotros hacemos debería de preocuparnos. Creo que decir, bueno, y si fuera tuyo, ¿qué harías? Puede ser un mecanismo de aprendizaje para los profesionales del museo, es decir, o sea, no es nosotros educarles a ellos, es tener una escucha que nos permita dar cuenta que a lo mejor nuestros propios altavoces tienen que ser invertidos, ¿no? O sea, que necesitamos escuchar a lo que está afuera y responder a esto, y a lo mejor mediar es eso. Mediar es decir, vale, pues si lo que demandáis es esto, y esto no es populismo, esto no es simplemente decir, la gente quiere fútbol, pues hagamos fútbol en el TEA. Es que la gente, por lo general, hace cosas que están bien interesantes, y ni siquiera tenemos un mecanismo para enterarnos de que lo hacen, ¿no? No sé si he recuperado la voz. Bueno. Antes, cuando lo que quería comentar es que mi experiencia, y que a lo mejor puede reflejar también lo que supone la educación en los museos, es en un museo muy joven. Cueva Pintada tiene apenas 12 años, y es cierto, aunque es un proyecto de muy larga trayectoria, donde Celso Martín de Guzmán siempre pensó que tenía que ser un proyecto en que se devolviera, ¿no?, un espacio patrimonial a la sociedad. Y ahí es verdad que en la configuración del equipo es curioso, trayectorias personales, porque decíamos que detrás hay personas, desde los que trabajaban con ahínco, historiadores, historiadoras, arqueólogos, todo tipo de profesionales. De repente me incorporé en un momento en el que era tan desolador el panorama laboral, el momento Aznar, esto saldrá adelante o no, la circunstancia de tener que hacer el curso de cualificación pedagógica después de haber estado trabajando, ¿no?, como científica por todo este mundo, ¿no?, formándote en investigación pura, y bajar a la realidad de los institutos y trabajar en un instituto, y que el proyecto Cueva Pintada no estuviera terminado, y darte cuenta, ¿no?, de que la educación tenía que entrar de otro modo. No era el discurso de devolver a la sociedad el yacimiento que queda tan bonito, ¿no?, sino que, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y eso hizo que en un determinado momento, por ejemplo, para el proyecto Cueva Pintada, y perdonen que personalice, pero yo creo que es relevante, lo que es la vertebración del programa educativo y de comunicación es el tercer volumen del proyecto museológico. Y de esa forma no se crea un museo que cuando se termina dice, ¿y qué hacemos ahora con la educación?, sino que ya forma parte. Yo creo que eso es una de las claves esenciales, y en los museos que están funcionando desde hace mucho tiempo, es decidir de nuevo, con una planificación estratégica, cuál es el lugar que tiene que ocupar esa comunicación. Y eso nos permitía, desde el primer momento, y enlazo con una cosa de la mañana, y es que desde que se abre el museo se está evaluando, año tras año, y es irrenunciable. Y si no se hace otra exposición, o un curso, o una conferencia, no se hace, pero el dinero se saca para evaluar. ¿Qué se evalúa?
la satisfacción, los perfiles, pero no solo hay que evaluar eso, que es lo que yo he hecho mucho en falta. Hay que evaluar justamente la mediación. ¿Es que lo que he querido comunicar ha llegado? Y evaluar la comprensión de un mensaje expositivo es muy complicado, porque evaluar la emoción, que es una de las actividades que hemos hecho este verano, ¿no? Con impresiones, tus deseos, tus emociones, creo que puede resultar muy gratificante. Todo el mundo que visita y si ve que hay implicación, el retorno, ¿no? Como decíamos, todas esas frases que van llegando son estupendas, pero la comprensión de los mensajes expositivos es una clave para ver si esa tarea, ¿no?, de mediación y educación va llegando. Y por supuesto, si lo hacemos es porque somos tan poquitas personas en Cueva Pintada que al final, lo hablábamos hoy también, que generas una trama fractal en la que vas contando con profesionales desde, veía Rafa Rodríguez esta mañana, para educar y para transmitir y para interpretar o mediar, desde titiriteros y titiriteras, maestros y pedagogos trabajando en el museo, animación sociocultural, educación social, es decir, todos esos perfiles, expertos en comunicación, en información, en profesión, diseñadores, generadores de buenos materiales, ¿no?, a la hora de transmitir. Entonces todo eso tiene que crear unos equipos, ¿no?, multidisciplinares y siempre con la exigencia de la evaluación. Y yo ahí sí que soy muy firme. Muchas veces me dicen, qué suerte tienes que evalúas. Estamos evaluando desde que yo era conservadora, no es que fuera directora, y eso es algo que es una cuestión de responsabilidad y sensibilidad, y sin evaluar no se puede saber si estamos yendo, porque claro, por supuesto evaluar para que luego puedas reconducir tu práctica, no por decir que hago evaluación, ¿no? Entonces, bueno, en resumen yo creo que por ahí. Bien, muchas gracias. Comentábamos antes en el café, en el almuerzo, la confluencia en este año, pues la casualidad, ¿no?, que desde, por ejemplo, el Ministerio de Cultura organizó un debate, bueno, la Cumbre de Cultura y Ciudadanía a principios de octubre, creo que fue, o finales de septiembre, que hablaban de esto también, una sesión muy importante, que vinieron representantes de todo el país, y me llamó la atención la falta de definición de los elementos que titulaban el encuentro. O sea, se hablaban de casos concretos. Todas las sesiones estuvieron plagadas de casos concretos y no hubo una ponencia inicial o ponencias marcos o debates previos sobre lo que comentábamos al comienzo de esta sesión. ¿Qué es lo que debe tener una acción concreta para denominarse de mediación o educativa? ¿Cuáles son los errores que no se deben cometer? ¿Cuáles son las referencias que debemos seguir, adaptándolas a cada uno a su caso concreto? Por eso yo creo que la ronda que vamos a comenzar ahora tiene una cierta relevancia de indicar a efectos, pues, inicialmente, pues, de curiosidad, y luego, pues, si te llama más la atención, pues incluso de investigación, cuáles son las experiencias que debemos ir señalando para que tanto los responsables de técnicos, políticos, de las administraciones y de las organizaciones de la sociedad civil, pues sepan cuáles son los referentes. ¿Cuáles son las experiencias que a ustedes les ha llamado la atención? No tienen por qué ser recientes y tampoco tienen por qué ser del ámbito museológico, donde proceden ustedes tres, pero yo creo que sí es interesante ir generando un determinado corpus de conocimiento colectivo en el que, a falta de definiciones más deductivas, pues por lo menos sepamos cuáles son los elementos que tenemos que buscar. Maite. Madre mía. ¿Y por qué no solo cuál, sino también cuáles son las características que hacen que te llamen la atención? Lo puedo decir sintéticamente y organizadamente. Difícil lo tengo. En primer lugar, si fuiste a un sitio donde particularizaban y no había un planteamiento más genérico y más conceptual del asunto, es que cuando uno particulariza, y es lo que voy a hacer yo ahora, parece una huida hacia adelante, ¿no? En realidad no estás agarrando la raíz del problema y no lo estás, sino estás diciendo, yo hice, yo tal, pero vamos a, ¿qué es lo que estamos intentando justo hacer hoy?
Yo, modestamente y así honradamente, por mi trayectoria, le voy a decir lo que yo he notado de fallos y de éxitos en lo que llevo, pues yo soy muy mayor, llevo 31 años en museo, o sea que ya... Uno de los principales problemas, porque es una institución política, lógicamente, es las injerencias políticas dentro del trabajo profesional a la hora de decidir acciones culturales y educativas. Probablemente hay una política cultural, una política museística que con todas las buenas intenciones parece que lo tiene muy claro, pero según quien nos toque, a veces pues no lo tienen tan claro y volvemos atrás, vamos dando pasos atrás, pasos adelante. Si hemos tenido éxito, muchas veces por iniciativas personales dentro de la institución, pero que tenemos que bordear y hacer arte para poder incorporar novedades y cosas que no sean más allá del número. Ahí el número es importante porque si tenemos éxito con los números podemos entonces hacer esas otras cosas que tienen que ver con el no número y con pasar esas libretas de opiniones que no tienen por qué ser Twitter y Facebook y cosas de estas. También hay gente que no tiene Twitter, gente mayor, y las escribe en unas visitas. Y de ahí, personalmente, yo he sacado muchas ideas y muchísimas cosas. Esa polivocalidad a la que siempre está invisibilizada en los visitantes del museo. Otro problema, la enorme infantilización de todas las acciones que tienen que ver, como por lo menos en el museo hay mucho más de cultura. Infantilización, discursos infantiles, textos infantiles, actividades infantiles. Hay un momento en que el adulto no se siente representado, no está, es una cosa para niños. Y recordando palabras de alguien que me venía, un profesional de museos, que me toca muy personalmente, que era Fernando Esteves, él tenía un ejemplo interesante, y es decir, los niños van a los museos cuando toman Fanta, a la edad de tomar Fanta porque no les queda otra, porque tiran de ellos los colegios, son ese público cautivo. Pero cuando pasan a la cerveza ya no quieren saber nada más de los museos, ese público se va. Y efectivamente tenemos un vacío enorme porque no hay niveles de lecturas para todo el mundo, antes hablaban de los usos democráticos, no hay una accesibilidad realmente democrática para todo tipo de público, o son familiares, o son turistas, o son tercera edad, o son colegios. Y hay otras sensibilidades que se nos escapan, se nos escapan en ese mundo cultural, en este caso particularmente de los museos. Creo que otro problema, el secuestro sistemático de las colecciones. Están en los depósitos, se exhibe solo un 5% en la mayoría de los museos. ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? Pues la vemos los conservadores, somos los privilegiados que tenemos derecho a acceder a esas colecciones que están secuestradas literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos abrir esos depósitos? ¿Por qué no hacemos una buena inversión en tener depósitos visitables, sostenibles, para hacer un montón de actividades con la gente, que es patrimonio material de Canarias, de la historia de Canarias? ¿Dónde está el patrimonio histórico de Canarias? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto todo? No está. El patrimonio de la cultura popular está todo en depósito y no siempre muy bien conservado porque es muy costoso conservarlos bien. Son un montón de cosas. Cosas buenas, son las malas. Las buenas es, que lo han nombrado mucho hoy, es trabajar con la comunidad. Eso que ya se puso en Santiago, lo que era la nueva museología, y no la nueva museología de Peter Bergo, sino la nueva museología, la antigua, que era la que parece que estamos descubriendo en Mississippi, está más descubierto ya. Planteaban el trabajo de esa polivocalidad, de esa transversalidad con las comunidades en distintos niveles de lectura, y no le dé tanta importancia al objeto como a su significado y al concepto que engloba ese objeto, En las experiencias que hemos tenido, yo personalmente, que trabajo en un pequeño museo de una comunidad local, que además es una comunidad un poquito castigada porque están en tierra de nadie, pertenecen a un ayuntamiento muy potente que es el de La Laguna, pero están a unos cuantos kilómetros de allí, compite con otras cosas. Precisamente eso ha sido un valor, porque esa gente, que son la gente de Valle de Guerra, que es una localidad el norte de Tenerife, porque no lo conozca, lo que han hecho ha sido asociarse por lo que sea, se asocian para lo que sea y se apuntan a un bombardeo. Y cada vez que nosotros proponemos hacer algo, ellos están allí. Sin embargo, nos cuesta mucho que desde las administraciones, digamos, en distintas épocas, pues vean que esa toma del museo por parte de la comunidad local.
parece que se lo van a apropiar, ¿no? Entonces ahí ha habido como unos roces y una polémica. Trabajar con los propios trabajadores con los que estamos todo el día trabajando en contacto. Una experiencia reciente, que Jerónimo sabe cuál es, hicimos una publicación de relatos de mujeres que trabajábamos en museos, pero no conservadoras, éramos todas las mujeres que se nos ocurrió que podían estar interesadas. Y entonces estaban las recepcionistas, las administrativas, las señoras de la limpieza, una segurita, en fin. Y de ahí salió un libro de relatos que tenían que ver con el museo o no. Y si no eran relatos, era un poema. Y si no, una señora que no sabía escribir nos contó un cuento. Y si no, otra cosió una cosa, la fotografiamos y la pusimos. Eso borró muchas barreras de personas que eran invisibles aunque la veíamos todos los días, personas que nada más que existían de 8 a 3, personas que nada más que existían, siempre digo, de cintura para arriba porque nunca le veía las piernas porque estaban sentadas. Y generó afecto, que es la palabra que yo siempre tengo en la cabeza y que hoy la han repetido aquí un montón de veces y no quiero chotearla, pero qué bien se trabaja cuando hay afecto, qué bien se trabaja cuando hay complicidad, qué bien se trabaja desde la guerrilla. Yo soy muy amante de las guerrillas y me encanta poner dispositivos que exploten en ese sentido porque es muy cansino aguantar y aguantar y aguantar cosas con las que no estás de acuerdo y no hay manera por las vías normales de hacerla. Entonces hay que hacer pequeñas guerrillas, entiéndame bien, no voy a poner una bomba, pero sí pequeñas incursiones. En vez de llamar a una exposición, le llamamos instalación procesual. Allá no se mete un montón de gente porque no tienen ni idea qué, nos vamos a meter nosotros. Entonces ahí sí hemos podido trabajar. Y como referente, para no extenderme mucho más, porque tampoco quiero pasarme, hace más de 25 o 30 años, el primer museo que nos llamó la atención para trabajar museografías y expografías alternativas a las habituales y a las tradicionales, de vitrina, pieza, panel y poco más, fue el Museo de Etnografía de Neuchâtel, una comunidad muy pequeñita de Suiza. Su director primero fue Jacques Aynard, luego recientemente ha estado su segundo director, que era Marc-Olivier Gonset, y ellos realmente son los iniciadores de una cosa que se llama museología de la ruptura, y pelean mucho y el público se enfada muchísimo también, pero son capaces de hacer temblar los cimientos de su museo, de la comunidad, y de que la gente hable de ellos, y de que la gente participe, y de que la gente diga, pues esto me gustó y esto no me gustó. Y a ellos no les importa mucho si la gente está en desacuerdo o no con eso. Creo que esto es para reflexionar, yo digo que sea la panacea, pero creo que es distinto. Y por ahí, igual estamos en mejor vía que lo que estamos haciendo hasta ahora. Sí. Yo estoy de acuerdo con Maite. No, pero es que, a ver, o sea, en realidad creo que seguramente porque en cuestiones de museología, como en cuestiones de educación, o sea, no hay una sola museología y no hay una sola vertiente educativa. Y a mí sí que me parece que hay toda una herencia que viene de la museología que es súper interesante e importante saber que existe y que ya no piensa la educación, la mediación, o como lo quieras llamar, como otra cosa, sino como parte integral de lo que hace. Me parecen importantes todos los puntos. En mis contextos más recientes no ha sido tan evidente, pero mi experiencia de trabajar en Canarias absolutamente está marcada por esta injerencia que es trágica. A mí me parece trágica que el museo donde trabajas haya tenido que hacer lo que ha hecho, que creo que es uno de los mejores museos de España, seguro, y de más allá también que seguro, es decir, algunas de las exposiciones más bestias que yo he visto, jamás las he visto en tu museo, y me parece muy bestia que lo hayas tenido que hacer en contra de la administración o a escondidas o buscando estos espacios intersticiales en lugar de que haya sido un valor que se haya. Entonces, esto creo que es un problema muy local, pero es muy cierto. Es decir, o sea, las injerencias políticas aquí del sobrino tonto de no sé quién, a quien ponen a cargo de no sé qué cosa, son escandalosas. Y creo que tienen que haber mecanismos serios de que hayan, no sé cómo se institucionaliza esto, pero instituciones, organizaciones que duren más que las legislaturas
y que puedan poner freno a este tipo de, o sea, un consejo de las artes al uso o cualquier otro tipo de cosas, pero algo que garantice un mínimo de estabilidad, de seguridad y de falta de angustia vital para los trabajadores de la cultura, porque hay mucha infelicidad aparte de todo, ¿no? O sea, que si hablamos de afecto, hablemos también de esto, o sea, que cómo se te puede romper el entusiasmo porque años de dedicación a una historia se te vayan por la borda cuando viene alguien que no tiene ni la más remota idea, ni siquiera el más remoto interés, solamente la ansia de mandar, y como aquí parece que nadie se entera de lo que hacemos, pues yo mando y te desmonto el chiringuito. Esto seguramente que no tiene que ver con la educación, pero es importante decirlo porque creo que en Canarias este es el primer paso para cualquier salto cualitativo de verdad, porque si no cualquiera se entusiasma, mejor sé un poquito cínico y así pues nunca te echarás a llorar, ¿no? Entonces, absolutamente. Y luego creo que todo esto de lo que se ha hablado, efectivamente, es decir, o sea, si la gente con la que trabajas se apunta a un bombardeo contigo, ya estás haciendo algo bien, ¿vale? O sea, esta idea de decir, o sea, esto es parte de mi dinámica vital y entonces, igual que voy al bar, voy al museo y en el museo pueden estar sucediendo diferentes tipos de cosas. Y esta tradición museológica, curiosamente, por ejemplo, en el mundo del arte contemporáneo, que en realidad ha empezado a hablar de cosas como mediación, más recientemente, se desconoce. Pero es que, obvio, o sea, el trabajo comunitario, que también desde el mundo del arte contemporáneo suele estar denostado, es decir, o sea, el arte community art era una cosa así como muy cutre y hasta que no entra algo así, el arte socialmente engaged o no sé cuánto, no se legitima. En realidad el arte contemporáneo debería ser el más capacitado para trabajar en esa dirección, porque su objeto, o sea, los objetos en un museo de historia o en la cueva pintada están muy claros y están ahí y hay que preservarlos, En el arte contemporáneo el objeto es absolutamente incierto. O sea, el arte si tiene algo es una ontología totalmente histórica, que un día eres arte y al otro día dejas de serlo, quiero decir, ¿no? O sea, es solamente el producto de lo que nosotros colectivamente decidimos llamar arte. Entonces es importante que la comunidad esté presente y que esté presente para justamente enfrentarse y tener discusiones o rupturas respecto a lo que vamos a consentir en llamar arte, ¿no? En qué discursos vamos a validar y cuáles no. Y creo que hay un montón de experiencias, o sea, de historia acumulada que desgraciadamente como que no se transgeneracionaliza, ¿no? O sea, estaba pensando ahora, pues hablabas tú de la escuela y tal, o sea, los museos escolares de Mario Vázquez en México, las casas museos, o sea, todos estos tipos de patrones, mejores o peores, pero que son mejorables, digamos, ¿no? O sea, que por lo menos son patrones que se puede ser consciente de ellos, replicarlos, mejorarlos, afinarlos, desde luego introducirlos en el contexto, etcétera, etcétera. Y creo que a veces nos olvidamos, ¿no? O sea, y pretender inventarlo todo en cada generación también es una tarea excesivamente ardua. Pero está de más que cuando hablamos de museología yo creo que es fácilmente aplicable a las diferentes disciplinas. O sea, el discurso que estamos comentando aquí es totalmente trasladable al ámbito de las artes escénicas, al ámbito musical, a cualquier otro ámbito. Lo que pasa es que es normal que, bueno, dada la procedencia profesional de los que estamos aquí hoy, pues estemos hablando en términos de museología y que estemos hablando casi de una mesa sobre nueva museología. Pero bueno, perdona. No, pero solo... ha sido muy oportuna. Yo a lo mejor voy a ir descendiendo un poco más, porque yo creo que es verdad que es difícil encontrar un espacio que tú digas, es modélico. Yo lo que veo son programas educativos, como conozco yo a los que están más vinculados, ¿no?, a la educación formal, o programas públicos, cuando están destinados, ¿no?, a todo tipo de público, que sí que son ejemplares. ¿Y por qué? Porque yo creo que el secreto es, primero, que están diseñados con mimo, planificados, con un grupo de profesionales que aportan, ¿no?, desde distintas disciplinas, como hemos visto, cómo se debe ir desarrollando, y luego sobre todo porque son evaluados, repensados para volver, ¿no?, a ser planteados. Tenemos los grandes museos, los pequeños museos. Hay ejemplos de programas de buenas prácticas fantásticos que luego han fracasado, y en cambio programas muy malos que son modelos de éxito.
Es decir, que luego lo cuantitativo y lo cualitativo a veces puede ser muy engañoso de cara a la idoneidad o no de un determinado programa, de una determinada exposición. Yo voy a citar algunos ejemplos que en los últimos años, y es verdad que casi todos son de museo, me han llamado la atención, por ejemplo, desde el punto de vista educativo. En el último congreso justamente de los departamentos de educación, que aquí voy a hacer un inciso, me llamó mucho la atención que es verdad que no había, creo que era la única directora que estaba en ese congreso, aparecía de vez en cuando alguno y se volvía a ir. Es curioso como en los congresos de AC es muy raro ver a personas que tengan capacidad para decidir. El primer día se dedicó, creo que con buen criterio por parte de la organización, para hablar del papel de las empresas de servicio, lo que supone desde la institución efectivamente que estemos concibiendo, porque es verdad que lo estamos gestionando en Cueva Pintada, somos 3 personas casi como técnicas que desarrollan el trabajo. Imposible atender a todo el mundo si no hace un pliego de prescripciones técnicas y que venga una empresa de servicios, pero claro, discutían el primer día que no era oportuno en un congreso de ACA hablar de pliego de prescripciones técnicas. Y yo creo que cuando empieza realmente, ¿no?, la planificación, tal y como estamos desarrollándola hoy, en el Museo de la Educación, es justamente a la hora de pelearte con intervención para que no te exijan baja, para garantizar unos sueldos dignos del personal, aunque sea efectivamente una empresa de prestación de servicio. El Prado, ¿qué es eso de que en función de las visitas llamas 1 hora o 2 a las personas? No, las personas están todo el mes contratadas y si en una semana no hay visitas, pues se aprovecha para planificar, evaluar, diseñar. Es decir, que bueno, que los pliegos de prescripciones sí forman parte de la estrategia educativa de los museos, ahí lo defiendo. Me fui un poco pues una buena práctica, y bueno, en el Museo de Ciencias de Barcelona, un programa educativo en el que estaban trabajando con algunos centros docentes. ¿Con quiénes? Pues con las personas, los profesores que estaban llevando un programa de innovación en matemáticas y trabajaban de forma conjunta. Entonces, es realmente llevar la innovación didáctica en una materia como las matemáticas al museo y trabajar de forma conjunta con las colecciones que tiene el museo. Yo creo que son ese tipo de prácticas y claro, ¿eso lo puedes hacer en todas las materias y en todo? Pues a lo mejor no, tienes que hacer una elección. Otro ejemplo completamente diferente que a mí me llamó la atención hace 12 años en la Val d'Àneu, ¿no?, en Cataluña, que son museos efectivamente volcados en la comunidad y que hay un conservador y todas las demás personas casi eran agentes de desarrollo local, con unos perfiles que realmente conectaban con las necesidades de la población, porque desde luego desde el punto de vista de quien conserva la colección, pues no se podía llegar a lo que es un territorio disperso, en el que cada uno de los territorios tiene algo que ofrecer, crear pequeños museos, ¿no?, o ecomuseos que acerquen la realidad desde la confección de la leche, del queso, hasta lo que puede ser el trabajo de la madera. Es decir, esa visión global integradora, también yo creo que es un ejemplo de buena práctica, de planificación de estrategias digitales. Pues para mí mi ídolo es la Concha Rodá y el MENAC, lo que hizo en Picasso, lo que está haciendo en el MENAC, el Museo de Almería ahora con todas sus estrategias de igualdad en redes sociales. Es decir, que hay muchos ejemplos, que cada uno de esos museos abarque todo. Yo creo que es muy difícil encontrar una institución que sea capaz de abordarlo todo. Y algunas de las grandes, algunas, de vez en cuando hace algo interesante, pero yo creo que es más marketing que otra cosa. Y lo último que quiero destacar para así ya debatir es cómo desde los distintos territorios y disciplinas culturales, ya sea las artes escénicas, la danza, los museos, muchas veces hemos estado encerrados en nosotros mismos. Los de los museos van a ver exposiciones, disfrutan con las exposiciones, leen sobre museología. Las personas que les gusta la danza o trabajan en danza van a ver a otras compañías. Yo creo que eso tenemos que romperlo de forma radical. Hace tiempo que lo vamos intentando y yo creo que la gran diferencia es cuando la música, por ejemplo, o la danza entra en un museo, no es para que el público llegue, se siente en el auditorio o en una sala, vea cómo danzan y se vayan,
sino que realmente trabajemos con la gente que viene de esos mundos para crear una experiencia artística vinculada con la colección. Si no, no vale la pena, e imbricarla con tu propio discurso. Si haces un cortometraje, ¿no?, sobre la cueva pintada, por ejemplo, pues tienes que romper barreras. Yo creo que es de las cosas que más orgullosos estamos últimamente. Y te vas con David Pantaleón y la cueva pintada no aparece en el audiovisual y la gente dice, ¿esto qué es? Pues bueno, porque hay que tener una complicidad total con los que vienen a romper las lecturas tradicionales. Y efectivamente la exclusividad de la mirada, ¿no?, del especialista sobre la colección arqueológica. Hay que dejar que otras personas miren, ¿no? Entonces yo creo que ahí, con esas prácticas, haremos que realmente la mediación llegue más allá, porque ya habrá personas que vengan de esos mundos que se acerquen al patrimonio. Cuando hemos tenido danza con discursos nocturnos en cueva pintada, al final terminan trayendo a la gente que danza, porque dice, claro, danzar aquí es que es la bomba, es que es un lugar mágico. Entonces te acercas al patrimonio y nos acercamos a la danza y a la música. Entonces yo creo que tenemos que romper esas barreras que a veces creamos, ¿no? El arte contemporáneo, la arqueología. Y bueno, porque habría otro tema, que ayer hablaba con alguien, se lo comentaba, llegando desde Galdar muy tarde en Radio 3, cómo se rompe permanentemente el discurso entre cultura y ciencia. Y la cultura científica tiene que entrar a formar parte de nuestro mundo. Yo lo estoy ya viendo para nuestro próximo montaje con las láminas delgadas de micromorfología que cada lámina delgada puede darnos para trabajar como si fuera un cuadro. Y en realidad es lo que es el sedimento, ¿no?, leído desde la contemporaneidad, un sedimento que te habla de lo que ha pasado en ese espacio a lo largo del tiempo. Yo creo que hay muchas lecturas transversales que deberían incorporar también a la ciencia. Una cerámica no es solo la decoración que tiene y la forma que tiene, sino es qué es lo que ha hecho que ese barro se endurezca, ¿no? Y eso interesa muchísimo a las personas, no solo, ¿no?, lo que queda más desde fuera, ¿no?, la forma. Ir también al fondo de todas esas transformaciones. Bueno, en este punto, independientemente de que sigamos el debate, yo creo que procedería pues, oír las intervenciones o las dudas que quieran plantear ustedes. Acabaremos en torno a las 4:30 y bueno, con la idea de no dejar para el final sus intervenciones. Así que si hay alguien que quiera pues, comentar algo o plantearnos alguna duda, alguna de las participantes, estaremos encantados. Sí, vamos a conseguir hablando. ¿Hay micrófono? ¿Hay para...? Sí. Ahí. A ver si me explico. Yo lo que tengo en la cabeza lo puedo transmitir a través de la palabra. A ver, realmente se tiene en cuenta, porque yo creo que todo el mundo que está ahora mismo en el escenario pertenecen a la parte pública, ¿no? Pertenece a instituciones públicas. Yo quiero saber si en algún momento hay conexión entre lo que se trabaja en la calle, lo que se mueve en la calle, lo que se vive, lo que la gente quiere en la calle, si la institución pública da respuesta, es capaz de posicionarse y dar respuesta a lo que realmente se vive en la calle. Porque a veces veo que la cultura, la mediación, la educación está muy institucionalizada y nos estamos alejando muchísimo de lo que realmente se mueve día a día. En la calle fluye la actividad. Pequeñas empresas, pequeños colectivos, pequeñas agrupaciones, hay muchísimo movimiento, pero no percibo la mayoría de las veces que la institución responda. La institución, cualquier actividad que se haga, cualquier tipo de historia que se planifique, es todo puro papeleo, puro lío, puro... ¿cómo lo digo? No sé, vamos, que no la veo cerca de la ciudadanía. No veo que haya respuesta. Porque la gente no se acerca a los museos. A lo mejor no le estamos dando lo que quieren. ¿Qué está pasando la gente joven? ¿Qué piensa la gente joven? ¿Qué es lo que quiere? Joven, mediana edad, gente que a lo mejor no ha estado nunca cerca de la cultura, porque en educación, por ejemplo, tenemos música en educación. ¿Realmente el profesorado que está en educación está formado para transmitir, ilusionar y motivar a la gente en música, o en arte, o en pintura, o no? Porque lo que vemos normalmente es que tenemos profesores
que como no colocamos en inglés, porque son de inglés, pues lo ponemos en música, total, música, ¿qué más da? Si no le damos la importancia que tiene que tener. Pues un poco esa es mi duda, ¿no? Si realmente la institución pública está respondiendo a lo que se mueve en la calle y a las necesidades que se tienen en la calle. Muchas gracias. Pues, bueno, empiezo yo si quieres. Probablemente no. Probablemente no. Se ha pasado toda la vida intentándolo, pero ya lo dije antes, cuesta mucho que sea por igual a todos los sectores de la ciudadanía, ¿no? Y de las comunidades. Y probablemente también lo que esté ocurriendo es un efecto que a mí me preocupa personalmente, ¿no? Y es que hay una saturación de los mismos productos. Ahora mismo, y de la globalización de la fórmula. Yo te voy a poner un par de ejemplos y me van a perdonar el exabrupto que voy a decir. Cada vez que veo una ruta teatralizada me sale sarpullo. O sea, me pongo mala. Es que, y mira que tengo amigos actores que tienen que hacerlas porque tienen que gastarse la vida. Pero ¿cuántas rutas teatralizadas, cuántos agentes históricos tienen que pasar por las ciudades? Realmente eso, pues ahí se gasta una parte. Eso todo el mundo lo quiere. Sale Halloween, reacción, la noche de finado, pero la noche de finado está más globalizada que nada, o sea, la noche de finado se hace ya en todas partes, nunca fue la noche de finado una fiesta como ha sido ahora, o sea, la acción y la reacción, ¿no? Siguiente, hace falta que la juventud venga, un follón tremendo, que administrativamente cuesta un follón tremendo para que la juventud vaya y haga un concierto rock, graffiti, que vayan con los Boy Scouts, con los exacto, los monopatines de toda la época, de toda la vida, tal cual, pero va el conocido del conocido del conocido. Digamos que hay una clonación de las actividades, banalización de la cultura y se descuida la otra parte. Y efectivamente, y más ahora que lo ha puesto hoy sobre la mesa Carmen Gloria, pero lo hemos hablado por ahí, palabra mágica para hundirnos en la miseria. Pliego de prescripciones técnicas, socorro, queremos morir, porque es que ya no nos dedicamos a trabajar, sino para la administración. No hay actividad, o sea, una actividad genera tal mare magnum de papeles que todo el porcentaje más grande del día y de la jornada y de la semana y del mes se va en sacar una actividad. Y encima, el envejecimiento progresivo, aquí una muestra, del personal de los museos, porque no se repone, la gente se jubila, se enferma, se va, y no, y vamos quedando la gente mayor, no hay gente nueva, y bueno, pasan todos los sectores, ¿no? La universidad está envejecida, tal y cual. No sé si te respondo a la tragedia que me estás planteando, pero creo que es así, ¿eh? Es complicado. A mí, perdón. Sí, sí. No, bueno, es que, o sea, si quieres te respondo yo no trabajé muchos años en instituciones artísticas públicas, trabajo en la universidad ahora, pero vivo en Londres. Y la situación allí es radicalmente diferente, ¿vale? Pero no por ello mejor. O sea, la atracción más visitada de Londres es la Galería Tate de arte contemporáneo y los museos están petados de gente, o sea, siempre. O sea, lo raro es entrar en un museo y no tenerte que darte... Son gratis. ¿Eh? Son gratis. Son gratis, sí. Eso es un dato importante, museo gratuito. Dato importante, sí, efectivamente. Aquí se paga, y se pagan los talleres, y eso yo creo que No, también deberíamos efectivamente, hablarlo. sí. Esto que es una cosa así como muy concreta para tomar nota, en un sitio como Canarias, con una renta, creo, media de 21.000 euros al año por familia, lo de estar cobrando por los museos para dejarlos vacíos, es como... no lo veo muy claro. Pero bueno, al margen de eso, porque a lo mejor hasta ni gratis lo quieres, o sea, allí ha habido una política, digamos, más de números, es decir, o sea, y esto a finales de los 80 se dice, bueno, los museos tienen que intervenir de manera agresiva en el mercado del ocio, ¿vale? Porque si no, nos comen. Y entonces se trata de tener pues muchos cafés, muchos niños, efectivamente, niños y niños por todos sitios, y eso pues como mucha vida de calle, ¿vale? Que está bien, o sea, no, esto no te quiero decir que a mí me parezca mal porque me moleste la gente en los museos. Lo que pasa es que también creo que eso en sí, con eso no lo dices todo, porque el problema es que nosotros, o sea, cuando hablamos de educación en relación a la cultura, estamos hablando de algo así como muy decimonónico que tiene que ver con el mejorar nosotros como personas para que al final colectivamente nuestra sociedad sea mejor. No estamos hablando de que alguien sepa hacer lao con un canuto, estamos hablando de la emancipación de la sociedad moderna, ¿vale? O sea, de grandes ideales. Y entonces es cierto que cuando una institución artística al final es una organización de ocio agresivo como cualquier otra organización de ocio agresivo,
pierdes esa expectativa, que no sé si a lo mejor resulta que es una tontería y tendríamos que perderla de todos modos, pero claro, entras en otro paradigma y desde luego en el mercado, o sea, en el entorno que es freudiano, británico, el paradigma tiene que ver de hecho con una enorme pérdida de fondos y una dependencia cada vez más brutal del sector comercial. Y esto tiene consecuencias a la hora de entrada del mensaje ideológico que te salgan, que te dan las instituciones. Entonces, o sea, antes estaba defendiendo los números, pero tal. Luego también otra cosa que también diría cautela, ¿qué es lo que quiere la gente en la calle? Porque la gente en la calle quiere un montón de cosas, todas entre ellas enfrentadas y algunas de ellas bastante temibles, ¿no? Quiero decir. Entonces esto es muy fácil declararlo, pero muy difícil de gestionar. Es decir, o sea, cuando tú te ves tratando de gestionar una institución que quieres que sea muy abierta, responsiva y tenga mucha escucha, creo que también hay que tener como una cierta sobriedad para decir, pero no se trata simplemente de lo que quiere la gente, porque la gente no existe. Existe un montón de gente con un montón de, ¿no? O sea, y esas negociaciones son difíciles. Y para mí, que al final lo mejor que podemos hacer como mediadores es justamente intervenir en estos aparatos normativos absolutamente bodrios, coñazos, y eso es una mala palabra, y terribles como el pliego de condiciones. Si cambias la norma, si cambias el código, te mueres mañana, pero ya hiciste algo, ¿no? O sea, sí, yo en esa línea es muy raro que en el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, los museos, no solo Cueva Pintada, que se planteen propuestas a las direcciones de los museos o al servicio de museos y sean rechazadas cuando hay calidad y hay viabilidad. Yo creo que estamos viviendo un momento dulce, lo hablábamos el otro día, desde un punto de vista presupuestario, y hay muchísimas iniciativas que salen desde el movimiento asociativo. Yo, como también estoy en una asociación de cine, pienso en la Asociación de Cine Vértigo, que encuentra, ¿no?, por ejemplo, en los museos, en la Casa de Colón, espacios para proyectar, es decir, que sí que hay una colaboración. Yo no la excluiría, pero efectivamente hay que tener, gestionamos al mismo tiempo dinero público. Porque venga alguien de la sociedad, quien sea, a plantear, no puede decir que al mismo tiempo hagas un gasto, ¿no?, y que destines unos recursos a propuestas que en muchos casos efectivamente son absolutamente peregrinas. Entonces hay que mirar, conciliar, pero yo creo que de lo que se trata es de incorporar, y cada vez que alguien llega con una propuesta, lo que se intenta es incluirlos, trabajar, si no al momento, que es verdad, decir, pues mira, ahora no se puede, vamos a ver cómo podemos trabajar conjuntamente, colaborar, buscar en el programa público en que se pueda encajar y efectivamente ir reconduciendo, y porque así nos han llegado muchísimos proyectos muy, muy interesantes. Entonces, bueno, yo creo que eso es relevante. Ahora, por ejemplo, ponía antes como caso el Museo de Ciencias de Barcelona, que bueno, ya lo habíamos oído con el Museo con la Ciudad de la Ciencia de Granada. Estamos empezando a crear lo que es, y no justamente huyendo de la infantilización, el Consejo Infantil. Es decir, hay que escuchar a esas criaturas porque tienen una cantidad de ideas fantásticas y además con sobriedad, es decir, escuchándolos realmente. Cuando no se puede hacer lo que piden, ¿por qué no se puede hacer lo que piden? Cuando solicitan determinados programas, determinadas acciones, pues intentar satisfacerlas, porque esos consejos infantiles luego se convierten en consejos de adolescentes y luego serán los amigos de los museos, que no vienen a los museos como una actividad frívola, sino porque realmente quieren construir, ¿no?, y contribuir a lo que puede ser la propia política del museo, ¿no? Y a veces, bueno, es complicado, pero intentemos efectivamente acercarnos a las personas. Y si sirve de ejemplo, ahora estamos trabajando el nuevo proyecto de museología después de 10 años de Cueva Pintada, y está siendo muy lento, porque tenemos a un grupo de profesores y profesoras, a gente que viene del turismo, de expertas de igualdad, expertas en turismo, que se van incorporando a las sesiones de discusión para justamente crear un nuevo discurso teniendo en cuenta toda esa pluralidad de voces. Eso hace que las cosas se dilaten, pero es el camino quizás también. Había una pregunta por aquí. Perdón.
Hola, ¿qué tal? Gracias porque me ha gustado y me ha interesado mucho lo que se ha hablado aquí. Bueno, yo vengo del lado de la educación, que también trabajo en cultura hace años, pero soy profe y actualmente del Consejo Técnico del Consejo Escolar de Canarias. Quería traerles aquí una especie de reflexión e invitación, por si alguien la quiere oír. Voy a hablar concretamente de dos temas o tres que han salido aquí, que es por un lado el liderazgo del que hablaba antes el moderador, es decir, quién debe llevar el liderazgo de esa colaboración posible y deseable entre cultura y educación. Por otro lado, de estabilidad, que también se ha hablado, o de inestabilidad de las políticas. Y también un poco de un poco la coordinación, el papel de la coordinación, ¿no? La Consejería de Educación tiene un servicio de innovación que tiene a su vez un programa de los muchos que tiene, que se llama Enseñas, así con una división de la palabra, con señas resaltado, digamos. Y que retomó lo que en su momento fue el famoso programa de contenidos canarios, ¿no?, en la educación. Esto ha sido como un Guadiana, los contenidos canarios, según los signos y los tiempos de cada consejería, pues ha aparecido, ha desaparecido, ha vuelto a aparecer. Y ahora, a mi entender, de forma muy adecuada, se ha intentado dar una dimensión más amplia, es decir, más allá de los contenidos canarios entendidos tradicionalmente como las señas de identidad canaria y tal. Se habla más de patrimonio, o esa era la idea sobre el papel, de patrimonio en un sentido más amplio, ¿no? Patrimonio histórico, cultural, incluso ambiental y natural, ¿no? Y bueno, no sé si están aquí los compañeros de Enseña, son compañeros como yo, liderados. Yo creo que no los veo. No, porque son Checho y Eduardo, sobre Claro. todo, si no, no están. Bueno, pero es verdad que es interesante. son algunos más, pero no sé por qué Sí, no están sí. aquí. Es decir, Sí. no En porque Gran sea Canaria. culpa de ellos, seguramente no, a lo mejor ni se han enterado, pero ¿por qué no se invita desde Cultura? ¿Por qué no están coordinadas estas dos cosas? Antes hablaba de quién podía llevar este liderazgo. Evidentemente los profesores de a pie no, porque estamos, yo ahora estoy en otro asunto, están agobiados, están con una carga lectiva brutal, como todo el mundo sabe, que espero que se corrija pronto. La cuestión es que sí que esos programas podrían estar coordinándose con cultura, con los museos y garantizar pues esa idea de anclaje curricular, aunque el currículum tampoco tenga muy buena fama, pero bueno, lo cierto es que los docentes al final tenemos que tirar de amistades, de nuestro conocimiento, de nuestras propias digamos, motivaciones personales o inquietudes, y bueno, pues yo creo que facilitaría que el servicio de innovación tuviera unos programas estables que además duraran más allá de una legislatura, es decir, que el próximo mayo no aparezca un nuevo signo político o el mismo, pero con otras personas, y que de repente digan, no, Enseña no nos gusta, vamos a llamarlo y bueno, pues se volvería otra vez a partir de cero. Algo que es sangrante en las políticas en general, es decir, llega un nuevo partido, una nueva legislatura, y es un año para adaptarse, uno para evaluar, otro para planificar y otro para despedirse. Entonces, bueno, no sé, creo que es sangrante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tengo que decir? Eva estaba por aquí primero. Ahí. Eva primero, había levantado la mano. Más allá. La pobre. Perdona, no, estaba diciendo que no sé si había una mano allí levantada de réplica justo de lo que estaba comentando el compañero, entonces Bueno. que a lo mejor es mejor que dé la réplica, ¿no? Muchas gracias, no sé. claro. Gracias. Chos, me has dado en la fibra sensible. Porque vamos a ver, a mí esta mañana oí a Inés hablar del enamoramiento interinstitucional y yo estoy un poco hasta el moño ya, ¿eh? Porque vamos a ver, o sea, aquí de lo que hablamos es eso. O nos enamoramos de estas instituciones para subirnos al barco todos y coordinarnos, o vamos mal. Y no sé de quién tiene que partir la iniciativa, y estoy de acuerdo contigo. Inés nos podría dar más pistas a lo mejor de si el agente que ayudó a ese enamoramiento en el proyecto del que nos hablaban esta mañana era completamente ajeno a los agentes que enamoraron, que me parece que debe de ser así. Pero vamos a ver, es que el proyecto Enseña sabemos que está ahí. Hay personas de museos que hemos tocado a la puerta de Enseña,
Pero es que además Educación de Cabildo ha hecho un esfuerzo por generar un catálogo, si estamos centrándonos en la cuestión escolar, ¿vale? Que me gustaría aclarar también que la educación en los museos o la mediación en los museos no es solamente escolares, pero es que esos son los grupos fáciles, porque son homogéneos, porque los currículos que traen ya nos ayudan a nuestra labor y a nuestra mediación con ellos, si es que podemos hablar de mediación con ellos, porque remedamos hasta en el hecho de cómo se llaman los espacios en los que hacemos las acciones con ellos, el nombre de aula. Hasta ese punto llegamos, ¿no? Entonces hay un catálogo que se llama, por lo menos en Tenerife, Tenerife Educa, José Luis podría a lo mejor hablar también de ello, en el que se ha hecho un esfuerzo por reunir todos los recursos educativos, concretamente para la comunidad educativa escolar, hablando también de qué criterios de evaluación están a disposición del profesorado, de qué áreas, de todas las áreas de Cabildo, no solamente de museos, de todas las áreas de Cabildo, medio ambiente, seguridad vial. Ahora mismo se está celebrando una primera bienal de educación que está intentando en Tenerife hacer llegar todos esos recursos a centros educativos que por diferentes motivos normalmente no vienen. Entonces, sinceramente, lo digo un poco ya mosqueada, porque es que me parece que lo que está faltando aquí es que alguien coja el guante ya de iniciar ya esta relación de enamoramiento, porque como decía Eva, en las instituciones culturales lo que somos personas, hablamos de instituciones como sea un ente neutro, pero somos personas y las personas sentimos. Y en ese sentir, pues yo creo que tenemos que enamorarnos, pero claro, muchas veces los técnicos no tenemos capacidad para hacer que los que tienen capacidades de tomar decisiones se enamoren entre ellos, que es una pena. Bueno, pues gracias por escucharme. Muchas gracias. Pues, Eva, No sé si hay más réplica. Bueno, pues luego intervengo, no pasa nada. Sí, ahora. ¿Qué tal? Encantada. Ahora sí voy a hablar como gestor, animadora sociocultural y dinamizadora. Antes hablé como cantante, ¿no? Pues nada, yo he vivido en mis carnes esta situación de compleja como profesora de pulso y púa, transmitiendo el folclore nuestro, folclore canario, transmitiendo el de dónde procede y todas esas puntualidades. Siempre también a nivel de museo, no he podido trabajar en museo, pero sí he tenido la idea fija, porque es un proyecto en la cual yo pienso que para que los museos funcionen a todos los niveles, en los colectivos, tiene que haber una interacción siempre, no un cuadro expuesto sin nada que indique qué es eso, ¿no? Porque la gente dice, ¿a qué voy yo al museo? Una persona adulta dice, ¿y a qué voy yo al museo si eso no me dice nada? O sea, despertar el interés. Y respecto a las instituciones, lamento mucho decir que soy de las que ha vivido el 6 meses, 5 meses, 8 meses, 9 meses. Proyectas algo bonito, has levantado todo, has transmitido un montón de cosas a velocidad de la luz para que te dé tiempo, antes que termine el contrato, para que te dé tiempo. No tenemos la oportunidad como profesionales de hacer nuestro trabajo completo. Hablo con propiedad y en asociaciones de vecinos, en centros de discapacidad, centros de mayores, el Cabildo, Ancina. Puedo hablar con propiedad. He trabajado muchas veces, ¿no? Y puede ser que esa sea la verdad, la temporalización. Porque el trabajo de un profesional como nosotros que nos preocupamos de hacer cultura, yo como cantante me voy a México y llevo mi cultura, no voy a cantar y yo a Rosael Hernández que bello canta, no, yo llevo la cultura de Canarias. Eso no lo tenemos, ese sentir no lo tenemos todo, lo que tenemos que colaborar es realmente en la aportación temporal, darnos chance a los profesionales, nos morimos de pena, sentimiento hablábamos, ¿no? Pues yo me muero a veces de qué pena, ya me tengo que ir, y me faltó esto, lo otro, y la gente, ¿y cuándo vuelve? Pues ahora, como profesional es lo que quería expresar. Gracias a Dios que tengo fuerza de voluntad y sé esperar, pero sé lo que hay que no es la capacidad humana, es la capacidad de las leyes y de los protocolos y el papelito y mucho papel, mucha pérdida de días, de tiempo. Los comprendo ustedes, los que tienen que hacerlo.
Es tan corto la vida que perdemos mucho tiempo en papeles y gastando tinta y tal. Y al final, ¿para qué? ¿Para 2 duros? Pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, Adelante. nada, creía que es importante, ¿no? El debate que además es situado y que al final nosotros también venimos un poco de fuera pero bueno, era un poco, quería como felicitar y dar las gracias también un poco a Carmen, ¿no? Por lo que ha estado comentando, por ese impulso en la evaluación, que es una apuesta que nosotras creo que reivindicamos y precisamente en este proyecto de investigación es una de las grandes faltas que hay. Y también que has puesto en concreto la parte de los pliegos, ¿no? Que también yo creo que nos afecta, que es un poco lo que estaba diciendo también la compañera. En ese nivel, una de nuestras propuestas es que técnicos, ¿no? Que tienen que sacar estos pliegos, porque además viene de la ordenanza de contratación pública que viene desde Europa, entonces que hay un montón de cuestiones que también a los profesionales también se nos escapan, que bien podría estar sentarnos con los técnicos y poder hacer un modelo de pliego, ¿no? Para que ahora mismo la ordenación pública que te obliga a sacar pliegos cada 15.000, por encima de los 15.000 euros, ¿no? Que está asfixiando realmente a los técnicos para poder hacer programaciones, ¿no? Hay que sacar licitaciones, en fin. O sea, toda hay una cuestión de ordenanzas que nos da un poco de pereza tener que hablarlas, pero que están en el centro y que son la capitalización, ¿no? de todo lo que nos está pasando, ¿no? Y nos afecta la vida. O sea. Y perdona, porque además, como también hay poco personal en lo que es la gestión administrativa, claro. Van a tender a ir a sacar súper simplificado. El súper simplificado, para quien no esté en este mundo, es criterio objetivo. ¿Quién da las cosas más baratas? Bueno, sí, o con horas extras, es decir, criterio de fórmula, no de proyecto. Entonces, claro, como para decirle tú a los que están en la unidad administrativa, dicen, no, es que no quiero sacar ningún súper simplificado. Bueno, a no ser que vaya a pintar una pared, si vamos a hacer un proyecto cultural, tendrá que ir todo a simplificado, donde afortunadamente, eso sí, ahora con la nueva ley, no van a ser todo cosas nefastas, podremos excluir a quien no alcance un mínimo en la parte subjetiva. Eso ya es, yo cuando lo vi digo, no me lo puedo creer, porque bueno, eso es una herramienta fundamental, porque es que yo he visto empresas que se han presentado para mediar entre el público y lo que son los contenidos de Cueva Pintada, empresas de limpieza, sí, que me los tengo que leer Eulen, y evaluar. o sea, no, ahí te equivocas. Fíjate. Mira, es una de las espadas que en este encuentro me decían, no puede ser. Eulen lleva trabajando con Cueva Pintada, no sé si son Macarena, 6 años o 7, y claro, lo que hay que hacer es sentarte con la gente de Eulen. Claro. Entonces, la gente de Eulen hace que la coordinadora de Cueva Pintada se vaya a los congresos con nosotras y les pone a otra persona, y si hay formación, las llamo y le digo, tienes que llevar a tu coordinadora a esta formación a Tenerife y acompañar a Macarena al maestrazgo, porque hay una cosa de arte rupestre. Claro, hay que sentarse con la empresa y convencerlos efectivamente de que hay un componente emocional de transmisión fundamental en la cultura para que se lo crean. Entonces perderán a lo mejor dinero, pero bueno, los hemos convencido, bueno, y por ahora va funcionando. Por lo que hemos estado investigando, Eulen, Ovento, Aquí, es verdad hay que algunas que están cobrando 30 euros la hora y les están pagando 4,80 la hora a sus trabajadoras. Claro, eso es es que una aquí, especulación muy fuerte, claro, que aquí vale, sí, seguridad social y tal, pero ahí hay unas cuestiones que yo creo que desde la administración pública se podría cortar, ¿no? Y obligar a estas empresas generalistas, porque no son especialistas en el ámbito cultural, aunque se han metido en el ámbito cultural, pero obligar a estas empresas a que hagan unas condiciones laborales justas, y que, fenomenal lo que estáis haciendo, ¿no? O sea, obligarles a que tengan una formación realmente acorde a los servicios que van a dar, ya que se están tratando como servicios, aunque nosotras postulamos que no lo son, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí hay ciertas cuestiones que son una batalla. Y luego también, hablando un poco, dos partes.
hablábamos de la sectorización de los públicos, ¿no? Que al final los estamos tratando un poco desde una targetización, ¿no? O sea, desde un pensamiento mercantil, y ahí era donde también, ¿no? Foucault, Freud, ¿no? El mercado. Al final lo que estamos haciendo es públicos objetivos. Entonces, en esos públicos objetivos, ya de por sí ese tratamiento va a hacer que el tratamiento sea como clientes desde una perspectiva mercantilista, ¿no? Entonces ya estamos dando un principio mercantilista a la cultura, y ya cuando empezamos a hablar de industrias culturales y tal, o sea, es como que se nos va ahí, y al final no estamos hablando, no les estamos mencionando como usuarias, ¿no? O como colaboradoras, no, les estamos poniendo además niños, adultos, ¿no? En ese aspecto a lo mejor tendríamos que hablar más de entender prácticas, y ahí quería hacer un link con lo de la infantilización, que también infantilizamos a la infancia, porque si la infancia los de Fanta cuando están con la cerveza no van, es porque les han tratado como niños. O sea, cómo tratamos a la infancia es otra cosa, que es lo que tenemos que revisar. O sea, el problema no es la infancia, sino cómo estamos tratando a la infancia y cómo la estamos posicionando, que claro, cuando eres adolescente no te sientes reconocido desde ahí, ¿no? Y es que en realidad esta infantilización va a todos, no les estamos tratando como ciudadanas que puedan tener voz y voto. Y es importante hablar del voto desde la infancia, o sea, que sientan que sus acciones y sus opiniones pueden cambiar acciones, ¿no? Y pueden activar cuestiones, y los espacios, como son los entornos culturales, museos y centros de arte o espacios patrimoniales, pueden ser espacios maravillosos para practicar esta democracia, ¿no? Y para que realmente tengamos esta ciudadanía. Y los espacios educativos, por supuesto, porque ¿qué es lo que pasa en los espacios educativos? ¿Qué voto tiene la infancia en el espacio educativo? Y respecto, ya para terminar, que no quería yo enrollarme, que ya me veo yo que me enrollo, esta parte, ¿no? O sea, el ICOM ya está diciendo los museos y los centros culturales son espacios educativos, ¿no? Pero también tendríamos que valorar que los espacios educativos son espacios culturales, son espacios de producción cultural, están produciéndose cultura en los entornos educativos, ¿no? O sea, tiene que haber ahí como realmente o sea, en un caso utópico habría una dilatación y una deformación de las instituciones y ¿no? Un mix, una hibridación. O sea, yo me lo imagino como masas informes que se unen, ¿no? Un poco en eso, y entender que todas, educación y cultura, están todas, ¿vale? Que luego cada una se especifica, ¿no? O se especializa en cierto ámbito, pero ese momento de relación, una de las cosas que nosotros hemos estado pensando es cómo pueden colaborar las instituciones culturales y educativas juntas, ¿no? Más allá de la visita que hago en el museo, porque eso no es una colaboración, eso es un uso, ¿no? Entonces bueno, ya estaré un poco. ¿Puedo decir una cosa? No, solo es que creo que algunos de esos puntos están para mí directamente relacionados. A mí lo de la tarjetización es una cosa que me preocupa bastante, porque de hecho me parece que, o sea, en un contexto como a lo mejor en España, donde históricamente se ha hecho como un público universal, blanco, solo y ya está, puedes pensar que es algo bueno, ¿no? Pero cuando ves el resultado de varios años de tarjetización en Reino Unido, te das cuenta de que al final quizá la educación era justamente tener estos lugares de encuentro. No tarjetizar públicos de tal manera que nunca te encuentres nada más que aquella gente que ya te habías encontrado, ¿no? Es decir, o sea, la fricción de la que hablaba o la ruptura de la que hablaba Maite ahora, quizá pueda ser quizá ese es el kit de la educación y de la cultura, o sea, que tiene que ver con aprender a vivir en colectivo, o sea, con aprender a vivir con el común de personas, que no es la gente o la comunidad de manera monovocal, sino justo con fricciones y con cosas que son difíciles de solventar y llevan tiempo y Y la tarjetización, que se está como promoviendo como un dogma, desde luego acá, me parece, efectivamente, estoy muy de acuerdo, muy peligrosa, porque además es muy fácil. Me acuerdo perfectamente en el 2010 cuando David Cameron dijo: el multiculturalismo ha fracasado. Nadie sabía exactamente en qué había fracasado, pero había fracasado. Y entonces hay un montón de programas británicos que se abandonan y además se dan por fracasados. De hecho, la Tate tiene un programa de 10 años que escribe un informe diciendo esto no sirvió para nada, pasamos a página, ¿no? Entonces, esto también te lo permite mucho.
A mí creo que el kit de la cuestión realmente, y esto a lo mejor puede resultar utópico, como tú dices, pero hay experiencias ahí, o sea, no sería tampoco tan utópico. Lo que no es muy conveniente para las cosas tal cual están. Tiene que ver con un cambio radical de la institución en sí, o sea, tienes que llegar al ADN de la institución, cómo se organiza jerárquicamente, los puestos que se dan, cómo se toman las decisiones, en qué momento entran las personas a tomar parte de una decisión. Sin un cambio como muy radical, realmente creo que el museo, que es un invento del otro día, deja de existir. Es que no le veo función social ninguna. O sea, se convertirá en el caso del arte en una especie de parque privado para coleccionistas indulgentes, pero poco más. Y si esto no se toma en serio, no sé, ahí sí que hay experiencias de hacer las cosas de otra manera. Lo que pasa que, y esto es una cosa que tú decías, que yo cada vez me da la sensación que parte de la cosa está ahí, la escala es importante. O sea, y aquí también hay otro tema. Yo ya no estoy muy segura de que no sirvan para nada los grandes museos, excepto para esta cosa de que algún coleccionista tonto y tal, pues ponga ahí la colección y se quede muy contento. Tengo la sensación de que cuando realmente sirven para que aprendamos y para que tengamos experiencias de empoderamiento, de aprender a vivir con otros y aprender a valorar lo que se tiene en común, son instituciones más pequeñas. Lo otro, no sé, da tanta mandra transformarlo que seguramente eso pues se dinamiten antes de cambiar. Gracias. Bueno, si les parece, concentramos el último turno, Eva, la réplica y las rondas de intervenciones que tengan en un solo turno, porque ya estamos casi en la hora límite. Entonces, creo que había una palabra José Luis por allí. Perdón, sí, te quería el micrófono. Bueno, yo lo único que quería decir un poco respecto a lo de infantilizar, yo creo que eso es una cuestión genérica, puesto que ahora, bueno, aparte de que van quitando todas las artes de los colegios, ¿no? La música, los niños no, hablo de cuando yo era adolescente, con 14, 15, 16 años ya no te lees el Quijote normal, sino te lo tienes que leer edulcorado, porque los niños poco menos que los vamos a traumar. Yo creo que sinceramente tenemos que experimentar, tenemos que estar en contacto con muchas cosas que a lo mejor cuando somos jóvenes no estamos preparados para elegir, para eso estamos los adultos, para intentar que los chicos por lo menos tengan diversidad a la hora de descubrir, ¿no? Y bueno, un poco también respecto a lo que decía la compañera, ¿no? De la enseñanza transversal, está demostrado, ya lo dicen los psicólogos, la mejor manera de aprender es de manera transversal. Tú puedes aprender en la cancha con tu profesor de educación física a través de tirar simplemente una pelota, ¿no? A lo que es la canasta de baloncesto, ¿no? Por mi parte, yo soy la directora técnica de una asociación en Tenerife que se llama Harald de Anaga, y nosotros hace 6 años, cuando todavía no se enseñaba en los colegios, no estaba obligatoriamente, por lo menos en el instituto, ¿no? En cuarto, Historia de Canarias, pues se nos ocurrió llevar a los colegios y los institutos del municipio de La Laguna toda esa cultura, todo ese patrimonio natural y cultural. Nosotros somos también guías e intérpretes de la naturaleza. Digo todo esto porque la creatividad, un poco enlazándolo con lo que dice Inés, hay que ser también creativo y saber ofertarlo, porque lo primero que me encontré, sobre todo en los colegios cuando llegué, es que me dijeron que estaban ya cansaditos de siempre los típicos concursos de escribir cuentos, por ejemplo. Entonces, la propuesta nuestra fue un taller en el aula de manera dinámica, porque también somos dinamizadores, llevar a los niños a hacer un sendero, porque considero que el aspecto natural no es lo mismo hablarle de los alicios en el aula que llevarlos a hacer un sendero en Anaga. La Casa de la Carta está presente, el Museo Arqueológico Cueva Pintada también lo está, porque además creo que en Gran Canaria son un referente por lo menos en ese aspecto. Y el final, ¿cómo termina? Los chicos tienen que preparar un trabajo de manera grupal, eso en los colegios, y tiene que ser algo creativo. A mí no me va a dar una exposición en PowerPoint, ni que me digan algo leído. ¿Y qué ha surgido de ahí? Bailes, obras de teatro, llegar a un colegio y verme en pleno febrero una representación de una romería, por ejemplo. Digo eso, pero muchas cosas. Hay que despertar la creatividad y nosotros somos los primeros que tenemos que dar el paso, ¿no? Y yo me siento un poco aquí en medio de todo, porque respecto al tema este de la mediación, yo soy técnico en animación, soy docente de educación no formal y soy guía e intérprete de la naturaleza, pero entonces también soy mediadora. Además. No. Entonces lo digo porque a veces tendemos como a especificar las cosas, o sea, todo tiene que estar muy técnico, específico de esto, y un poco lo que decía la compañera, a lo mejor tenemos que empezar a unir, ensamblarnos, ¿no?
unos con otros. Eso era todo y que muchas gracias, me han encantado las jornadas y espero que hagan las cuartas, como dije. Muchas gracias. ¿Hay otra palabra por aquí, José Luis? Gracias. Y acabamos luego con Inés, sí. Por alusiones, aunque no voy a hablar de lo que dijo Ruth. En cualquier caso, enhorabuena desde luego a la mesa porque ha sido, yo creo, muy ilustrativo, muy interesante. Pero también ha sido ilustrativo e interesante lo que ha pasado aquí en la platea. Sobre este tira y afloja en sí, ¿quién paga la cena? En la cita amorosa a la que nos invitó Inés esta mañana. Y realmente yo creo que ahí es donde está el problema. El que tengamos que estar posicionándonos al respecto de si educación tiene que hacer algo o es cultura quien tiene que hacer algo y quién da el primer paso. Justamente ahora tenemos un modelo, en el modelo formal, que a mí no me gusta y que de hecho lo que intento desde mi posición actual es justamente trabajar desde los modos no formales de educación que tienen bastante que ver también con la formación de la persona y de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero desde el modelo formal, que es el modelo importantísimo, que es la escuela, es el único que tiene continuidad educativa y por lo tanto un modelo que no puede, tenemos que atenderlo y no debe fallar, pero es un modelo tradicional. Generalmente o realmente está basado en esa transmisión de la hegemonía que hemos venido recibiendo de valores, saberes, etcétera, etcétera. Con nuevas formas metodológicas que poco a poco se van introduciendo, algunas de corte liberal, algunas de corte más reaccionario, perfecto, pues se irán decidiendo. A eso se une otra cosa de lo que no se ha hablado ni esta mañana ni aquí, que es la capa digital y que está produciendo nuevas formas de entender, de aprehender el mundo y de devolverlo, y ahí la gente joven nos tiene mucho que decir a los que ya no lo somos tanto, pero en cualquier caso toda esta mezcolanza a mí me parece de una esquizofrenia absoluta. Creo que al final lo que nos toca reflexionar, esto no es para hacerlo aquí, no lo podemos resolver ni en un minuto ni probablemente en las próximas jornadas, pero lo que nos toca reflexionar desde las instituciones culturales es encontrar espacios mixtos de trabajo entre lo cultural y lo educativo, espacios de encuentro, espacios de diálogo y posibilidad de esas franjas intermedias donde no está ni lo tuyo ni lo mío, sino lo común a todos nosotros. Tenemos los mismos principios, trabajamos sobre las mismas necesidades que es las personas en cultura y en educación. Ese es el foco. Y estamos perdidos en atender a todo lo que corresponde a diseños curriculares, no sé cuánto, no sé qué, en el caso de la educación y otras muchas cosas. Yo, el programa de Enseña, a veces lo llamo insignias, a veces lo llamo chapitas, vete tú a saber cómo. ¿Por qué? Porque al final hay muchísimos programas que están actuando desde la Consejería de Educación, me parece estupendo, son herramientas para el profesorado. Nosotros, como decía Ruth, hemos intentado hacerlo desde lo no formal. El Cabildo en todas sus áreas ofrece actividad educativa, en todas, absolutamente en todas. Solo nos quedaba, no me acuerdo ya ni cómo se llama, una de territorio, o sea, el ordenamiento territorial, una cosa tan extraña como esa. También hemos conseguido que tengan una actividad educativa y que han generado y que están llevando a las escuelas. Pero la cuestión, eso no son más que herramientas. Sigo diciendo, el encuentro, el lugar mixto de trabajo, el lugar de común, el espacio común que sí tenemos, cultura y educación. Ahí es donde tenemos que enfocarnos y ahí es donde realmente tendremos que poner la energía para cambiar, si verdaderamente queremos creernos eso de transformar desde la cultura o desde la educación nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Sí, y acabamos con la intervención de Inés. Bueno, gracias. Gracias a la mesa que me pareció tan lúcida, tan impactante, realmente como la anterior también. Enseguida corrí a felicitarlos y abrazarlos porque es como una sensación de hermandad cuando uno escucha tanta lucidez conceptual y tanto arrojo tan fuera de los lenguajes políticamente correctos, ¿no? Hasta el fastidio con que han hablado en algún momento ustedes, se agradece enormemente. Así que esto me lo llevo a
a mi país, agradecidísima. Y les quiero decir que yo supongo que ustedes también son personas que dan vuelta por el mundo. Yo estoy medio agotada ya de dar vuelta por el mundo. Siempre estoy pensando cuándo vuelvo a casa. Pero una de las cosas buenas de ser así un personaje itinerante, ¿no? Les quiero transmitir esto. Estamos hablando de esto de esta manera, con este enojo, con este arrojo, en todos los lugares del mundo. Realmente, lo estamos haciendo en todos los continentes y este es el discurso, no es otro. Es muy impactante. Todo lo que vos acabas de decir podría cerrar un encuentro de cualquier que se llame artes comunitarias, educación inclusiva, engage arts, teaching and learning, como querramos, ¿no? Y las batallas son las mismas. Entonces, primero quiero informar algo de la pregunta sobre el enamoramiento institucional. Claramente tiene que haber alguien afuera, lo que ustedes llaman mediadores. Es decir, es una institución mediadora, fuimos nosotros como agente externo al mundo de la acción gubernamental, la que pusimos en diálogo lo que no conversaba. Porque, lógicamente, toda esta interdisciplinariedad, si se tratara de la educación, por ejemplo, hablar de nuevas maneras de enseñar y aprender es lo más fácil. Pero cuando eso modifica la gramática escolar y nos metemos con el sistema administrativo y nos metemos con el sistema sindical, se arma un lío político de proporciones, inmanejable muchas veces. Entonces, les quiero contar que por ahí, para ser esperanzados y que se puede, creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablarnos entre nosotros. El gran drama de todos estos encuentros a los que voy es que yo siempre me encuentro abrazándome entre hermanos y hermanas, pero nunca están los otros. Nunca están aquellos a quienes debiéramos estar diciendo esto, porque esto todos lo sabemos, ¿no? Entonces hay algo en los formatos que preparamos que no están previendo a esos otros. Y las pocas veces que han estado, ahora por ejemplo estuve en México, en un encuentro de pedagogías corporales, donde de casualidad había 2 médicos. El agradecimiento de esos médicos de poder estar siendo parte de algo que decían es indispensable para nuestra profesión, pero nunca nos llaman, nunca. Así que de nuevo nos convoco a hacer el esfuerzo institucional que es hosting is the cue, dijeron ahora en ITAC en Nueva York, ¿no? La manera de ser dueño de casa, a quién invitamos a esa fiesta, es la clave. Entonces, por ejemplo, ahora en Nueva York, el encuentro del que yo fui parte, porque soy parte del board de ITAC que lo organizaba, era Carnegie Hall, que es como ¡buah! ¿No? Lincoln Center en materia de educación, ¡buah! Y Dream Yards, que es un conjunto de afroamericanos del Bronx haciendo el tipo de cosas que hacemos nosotros. Entonces, solamente ese parteneurismo ya cambió absolutamente el espacio. En el Fondo Nacional de las Artes, cuando me hago cargo del programa de arte y transformación social, teníamos, como siempre, poca plata. Entonces yo dije, si ya no se trata de la danza, el canto, el teatro, la música, sino de todo eso aplicado a la mejora de la salud, de la educación, del trabajo, de la seguridad, de los espacios públicos, del medio ambiente, ¿qué tal si llamo a todos ellos? Digo, a los organismos públicos que se ocupan de eso. Y armamos un grupo increíble de organismos públicos, 14. No podíamos invitar a los ministros porque no nos dan bolilla. No sé cómo se dice acá, bola. Bueno. Atención, pero sí los funcionarios medios. Es decir, hay algo en los llamados mandos medios, que son personas con deseos de involucrar las emociones y el cuerpo de otra manera, que tienen limitantes en cuanto a la toma de decisiones, pero tienen ¿vieron como las carreras de posta? Que uno corre con la posta y se la pasa a otro y se la pasa a otro. Yo no sé si llegan a la meta, pero pasan 4 o 5 estandarte seguro. Entonces, hemos logrado ampliar económicamente
el fondo con aportes de salud, de educación, de trabajo, de seguridad de la gente que se ocupa de la tercera edad, etcétera, pero además, sobre todo, estos espacios públicos conocen a unos personajes extrañísimos que vienen del mundo de la educación en las artes, que están puestos al servicio de ellos y lo ignoraban totalmente. Y para cerrar, hay algunos lugares que son, ¿cómo se dice la utopía cuando es el espacio que realiza la utopía? Tiene un nombre. Bueno, lo buscamos en el diccionario. Hay un lugar donde la utopía sucede. Ese lugar son los parques y bibliotecas de Medellín. Yo recomiendo a los que puedan ir, porque ahí no hay conflicto entre las bellas artes, las artes comunitarias, la educación y la gestión. En los parques y bibliotecas de Medellín no hay programas educativos, para nada. No hay cenicientas, digamos, ¿no? Está la comunidad y están las bellas artes en diálogo permanente. Y otro que recomiendo su visita son los trípticos de la infancia y la imaginación en la ciudad de Santa Fe, Rosario, Argentina, que son lugares únicos. Por ejemplo, si vamos a hablar de Dalí, hay una máquina que prepara el vuelo helicoidal estudiado, de Leonardo da Vinci, ¿no? Prepara, los niños se tiran en vuelo helicoidal, se tiran en el vuelo rasante en la búsqueda de comida o planean en el viento, para contar un solo caso. Entonces, estos espacios, Chiqui González, que es mi maestra, que es la ministra de Educación, de Innovación y Cultura de Santa Fe, me dice a mí, yo jamás me metería con la educación como vos, porque la educación destruye todo. Esa es mi gran discusión con ella. Yo sí me meto con la educación y yo ahora no firmo en los aeropuertos coreógrafa, sino que pongo docente. Pero ella ha armado 8 espacios que son 8 escuelas del siglo XXII. Así que para los que lo puedan visitar. Muchas gracias, Inés. Eva, bueno, pues si les parece una última ronda de intervenciones que quieran plantear o lo dejamos así. Declaro mi fracaso como moderador, estamos fuera de tiempo. Pero bueno, si quieren... nada, encantadísima de compartir con todas las que están aquí, todas las personas que están esta tarde aquí. Emplazados para la siguiente, porque yo creo que queda mucho por... Ya no por tanto por hablar, sino por hacer. Invitarles, voy a tirar el guante hacia mi compañera Ruda Azcárate, que es una crack y que debería haber estado ya aquí hoy, sentada aquí. Ella está armando ya un congreso, una jornada, y la vamos a petar. Venga, vamos a buscar, ¿cómo se llama? Cupidos, para que nos disparen flechas y nos enamoremos todos, y vamos a ver si podemos hacer cosas realmente en positivo. Ya estoy un poquito cansada de quejarme, o de oír quejas. Yo tengo ganas vamos a explorar, hacer cosas en fin, que vamos a inventar algo. Eso es lo que tengo ganas. Y con más gente mejor, claro. ¿Y cuántos son? Ruth, dilo tú. Bueno. Bueno, pero avisaremos con tiempo, ¿no? Sí. Eso. Bueno, pues muchas gracias a todos, todas. Me pide la organización que comentemos que a través de los correos electrónicos que facilitaron en su momento para las inscripciones, se les hará llegar toda la información que Inés y que el resto de participantes ha quedado en colgar, en facilitarles presentaciones, vídeos, enlaces, bibliografía, ocurrirá en breve, en cuanto se reciba toda esa documentación, y finalizamos ya la jornada pues con la intervención de Aurora Moreno, directora general de Promoción Cultural, y que clausura. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por seguir estando. La hora prevista de clausura es media hora, pero yo les prometo que no hacer eso, porque lo importante es lo que se ha venido diciendo a lo largo de todo el día de hoy. Sí quiero primero hacer los agradecimientos, y creo que corresponde desde la institución que represento y que organiza este campus, pues hacer también con ustedes una serie
de compromiso y por supuesto compartir las reflexiones que hoy se han hecho aquí. Lo primero es eso, el agradecimiento pues a la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural por colaborar con que haya sido posible este campus, también a la FECAN y a la FECAI que han colaborado con nosotros desde esta Dirección General de Promoción Cultural. Decirles que, bueno, que uno de los compromisos que yo también estoy enamorada y quiero seguir estándolo mucho más en ese ámbito, que tenemos que estar mucho más enamoradas con educación y es verdad que tiene que surgir, aunque estamos haciendo cosas y tal vez cada uno desde su nivel, y comparto todo lo que dicen, que bueno, hasta el celo, ¿no?, dentro de cada consejería de sus presupuestos y de sus acciones. Estamos haciendo cosas importantes, yo creo que desde este propio teatro, yendo a la escuela, no trayendo a los escolares solo a este espacio como meros espectadores. Hay un programa interesantísimo que se desarrollaba, comentaba esta mañana el consejero. También con la música tenemos de manera específica con los escolares en ese ámbito, pero yo creo que tenemos que seguir enamorándonos y dándonos más la mano, y ese es el compromiso que surja pues a partir de aquí, lo que tenga que surgir, contando con ustedes, por supuesto. También el compromiso de hacer ese nuevo encuentro, ese cuarto campus que le llamemos, y también ese compromiso, y ya lo comentaba esta mañana con alguien, pues dejarlo cerrado por eso de que pues la caducidad de quienes estamos en cargos públicos, pero el compromiso va a estar, y que aunque se desarrolle en esta misma fecha del año 19 pueda estar cerrado pues con anterioridad. Y solo pues eso, darle las gracias a las ponentes, a los también que han hecho pues la parte de las mesas, y bueno, que esas reflexiones que se han hecho, que han compartido, de esa posibilidad y de esa necesidad, de ese maridaje o esa alianza entre educación es necesaria, es posible, y bueno, pues seguir en ese ámbito de quejarnos, por supuesto, y de seguir reivindicando, pero también de ilusionarnos y no perder la ilusión. Ustedes son la parte importante para que eso siga sucediendo. Muchas gracias y que nos veamos muy pronto.